Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos a pocos días, pocas semanas de iniciar una nueva época en la historia de este país. Muchas promesas, muchos pendientes, escaso margen de maniobra. Los especialistas hoy aquí van a decir cuáles son los puntos delgados o delicados de un ejercicio gubernamental que prometió mucho cuando aspiraba a la presidencia y ahora que la tiene, pues tendrá que cumplir. Bienvenidos a Fondo. A Fondo, con Eduardo Torreblanca Jazz. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar por los segmentos? Primero que nada, ¿cuál es el diagnóstico de la economía mexicana que recibirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El segundo segmento vamos a referirnos específicamente al rumbo trazado por el presidente electo, hoy presidente electo, y sus colaboradores, muy ambiciosos en algunos terrenos. El tercer segmento lo ubicaremos como cómo garantizar la mejor distribución del ingreso, que al parecer es una de las inquietudes fundamentales del próximo gobierno federal, y por supuesto llegaremos a las conclusiones. Estamos aquí a fondo con los especialistas más connotados para trabajar estos temas que no tienen ningún desperdicio. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Agradezco de manera muy especial a quienes tuvieron la gentileza de aceptar la invitación de este programa. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Gracias. Mi querido Luis, muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Estás un poco lejos físicamente, pero ahorita ya no te preocupes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Marcelo. Te lo aprecio mucho. Gracias. Un Pedro, muchas gracias. Encantado Pedro. de la vida, Eduardo. Gracias. Bueno, a ver, en términos generales, ¿ven bien las inquietudes que plantea? No cómo lo van a hacer. ¿Ven bien las inquietudes que plantea como fundamentales el próximo gobierno, Luis? Bueno, yo creo que las inquietudes tienen fundamento. Desde luego, a veces la forma de expresarlo nos puede llevar a que si México está en bancarrota y otros dicen que estamos a todo dar, como un Mercedes-Benz nuevecito. Yo creo que ambas posiciones están equivocadas. AMLO va a recibir un gobierno, como se dijo anteriormente, una frase vieja, prendido de alfileres, en donde este último año se están pasando al próximo gobierno muchas presiones. Voy a decir un dato de inflación. Normalmente la inflación al productor es menor que la inflación al consumidor. En este momento es al revés. La inflación al consumidor anda alrededor del 5%, mientras que la al productor anda cercana al 8%. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas presiones. Te voy a decir nada más algunas cosas. Este gobierno quiere entregar, entre comillas, buenas cuentas y quiere que cuando él salga no haya un déficit tan alto. El déficit se ha ocultado. El año pasado se tomaron recursos del Banco de México para hablar que se había bajado el déficit. Y en este año pues están aumentando los precios. Anualmente, por ejemplo, los peajes han subido del 20 al 26%. La gasolina magna ha subido más del 20%. Y a las empresas les ha subido la luz, que no va a precios al consumidor, sino a precios al productor, de enero a agosto en 70%. Ya sacaron desplegados. Hay empresas que están a punto de cerrar o irse a otro país. Ahora, ¿qué necesita el gobierno? Recursos. ¿Para qué? Para no dejar un país ya con una calificación baja. Entonces, ¿qué viene en el próximo gobierno? Un margen de maniobra casi nulo. Cuando entró Fox, 85 centavos ya estaban asignados y 15 centavos no estaban asignados. En este momento, prácticamente todo está asignado. Con un Pemex, ese sí, quebrado, con un pasivo mayor a los activos. No tiene para pagar las jubilaciones. Te voy a dar un dato que es horroroso. Entre las jubilaciones de CFE, que también está quebrada, y Pemex, que está quebrado, no tiene para pagar ni su nómina, tiene pérdidas de miles de millones mensuales, tienen que cubrir pensiones privilegiadas. Y estas pensiones privilegiadas ya no las están pagando ellas. Y el monto del pago de las dos empresas es superior al presupuesto de Sedena y casi el doble que el presupuesto de Semar. Y eso lo estamos pagando nosotros. Entonces, si bien un país no quiebra, si bien un gobierno no quiebra, la deuda está a tope, los impuestos están a tope. Tenemos impuestos en México, los mayores de América del Norte,
en Estados Unidos andan entre todos como en un 20%, en Canadá 15% y nosotros más del 30%. Entonces, ese es lo que va a recibir López Obrador. Marcelo, ¿coincidirías con la posición de Luis? Sí, yo agregaría que a los desafíos que mencionó Luis, un crecimiento económico que de por sí es bajo en mediocre, México, sí. ¿no? Ya vimos que en términos per cápita apenas sobrepasa el 1%, lo cual implica un ritmo de crecimiento muy bajo. A eso una situación externa muy difícil para México en algunos datos que estuvimos revisando desde el momento en que se empieza a discutir la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hemos notado una desaceleración en el crecimiento económico y muy enfocado en algunos productos de exportación. Es decir, no solo estamos en una situación de crecimiento bajo, que es la de siempre, sino con un periodo, venimos de un periodo de un año aproximadamente de una desaceleración del crecimiento, ¿de acuerdo? Y en un contexto social de muy baja inclusión, elevada pobreza, baja movilidad social. Entonces, en términos de lo que el nuevo gobierno quiere lograr, que se podría denominar un crecimiento incluyente, pues ahí hay grandes desafíos dada la coyuntura que tenemos ahora. ¿Lo ven así los diputados del PAN? Sí, bueno, el margen político que tiene el próximo gobierno todavía es bastante grande, pero recordemos que sus propuestas han sido casi todas en términos de ofrecer grandes inversiones más bien asistencialistas, ¿no? Esto de ayudar a los ninis, ayudar a los adultos mayores, duplicarles la beca inclusive. Después empezamos a observar cómo algunos voceros del propio Andrés Manuel empiezan a ser un poquito más reservados, ya quieren aumentar de 65 a 68 la edad precisamente para poder la jubilación, para poder hacer frente a esto que acaba de proponer Andrés Manuel, que es duplicarles el monto de la beca que les estaban dando. Lo de los niños va a ser difícil cumplirle a todos, de verdad es algo complicado. Aparte quiere hacer lo del Tren Maya, quiere tener otro tipo de proyectos estratégicos, acabar los hospitales, terminar los caminos que están pendientes en el sur y invertirle bastante dinero a unas refinerías. Todo esto con el presupuesto prácticamente ya a tope. Entonces no lo va a poder si no es con deuda, y no creo que lo quiera hacer de primera intención esto de solicitar la deuda. Además va a ser complicado. Ya tenemos la presión del Fondo Monetario Internacional, donde nos baja la perspectiva de cómo vamos a crecer el próximo año en términos de PIB, y todo eso abunda para que poco a poco el discurso de Andrés Manuel López Obrador se vaya matizando a términos más reales, o a menos de que suceda otras cosas, ya son meras ocurrencias y pues estén fuera del contexto de lo posible que se puede hacer en este país. Pedro, tu terreno, la deuda, ¿tiene margen para endeudarse? Yo creo que muy difícil, es muy difícil, es un tema muy complicado. Como que le gustaría, ¿no? Como que le gustaría. Hay dos temas que quisiera comentar brevemente antes de señalar el tema de la deuda. Uno de ellos tiene que ver con lo que Luis decía, es decir, no estamos en bancarrota como país, pero también es cierto que seguimos teniendo déficit. Y hasta ahorita el déficit solamente se cubre con deuda. Por otro lado, yo creo que la nueva administración ha hecho en términos generales un buen diagnóstico del país, de cómo estamos, y un tema para mí que me llama muchísimo la atención es el tema del gasto público, la utilización del gasto público. Debemos reconocer que ha habido una serie de privilegios que no se ha utilizado adecuadamente prácticamente en los últimos años, no solo en esta administración. El presupuesto que es aprobado no es el presupuesto que es ejercido. Entonces hay una gran diferencia ahí enorme. Yo creo que hay grandes oportunidades. Enseguida veremos si realmente alcanza o no. Y en cuanto al tema de deuda, el tema de la deuda ha crecido de una forma impresionante. Realmente me quiero referir nada más a la deuda externa. En los últimos años ha crecido de una manera dramática, a tal grado que al día de hoy, pues con información de la Secretaría de Hacienda, debemos más de 200,000 millones de dólares.
Es Eso es lo que deuda tenemos. pública externa. Deuda pública externa. Lo que debe el solamente. país Lo a que los debe el extranjeros. país. Es correcto, lo que debe el país a los No extranjeros. tiene que ver extranjeros que tienen CETES, o sea, ese es otro asunto. Ese es otro tema, ni es deuda pública interna, ¿no? La información que acaba de publicar la Secretaría de Hacienda hace algunos días hace referencia a 201,000 millones de dólares, que además, algo muy importante, que tienen vencimientos no solamente en este año, sino en los años posteriores. Ya el gran total de la deuda, es decir, incluyendo la deuda externa y la deuda interna, estamos hablando de más de 1 billón, ojo, 1 billón en amortizaciones de capital más intereses. ¿1 billón anual? 1 billón anual. Un billón anual. 1 billón de pesos anual. Que es una quinta parte del presupuesto. Exactamente. Una quinta Sí. parte del presupuesto. Nada más en amortización. En amortización. Sí, tengo una gráfica aquí, si la puedo mostrar. Sí, enséñale, y ahorita en producción la ponen a pantalla completa. Este es los datos de la Secretaría de Hacienda, cómo ha crecido en los últimos años la deuda pública externa. Es decir, en los criterios generales de política económica se había señalado que se iba a ser más responsable, ya no tomar tanta deuda, etcétera. Entonces, en tanto el déficit siga, pues obviamente se cubre con deuda pública. Ese sería uno de los puntos más complicados, o sea, uno de los acicates, uno de los riesgos más importantes, Pero ¿no? hay algo que complementa lo que dijo Pedro. El problema de esa deuda, y que también comentaste, no se ha traducido en crecimiento económico ni en bienestar. Entonces, ¿dónde está esa deuda? Esa deuda ha servido para pagar muchos desvíos, como el caso de Pemex, que se compraron empresas en 700 millones de Ajá. dólares que valen 25, 30. Sí, hablas de las fertilizantes. Sí, entonces ahí, por ejemplo, hay una obligación moral y también política de AMLO de investigar eso. Que por cierto, perdóname, que por cierto aparece Odebrecht en una de las compras. Definitivamente. Bueno, eso es parte de esa otra investigación. Yo estoy de acuerdo que no se debe desatar una cacería de brujas, estoy de acuerdo con AMLO, pero tampoco olvidar, porque si no todos se lo van a pasar a él, de lo que ustedes acaban de decir, confirman que no tiene para dónde hacerse. Una alternativa es renegociar la deuda, pero como están los intereses, pues vamos a llegar a pagar a la mitad de los impuestos en deuda. Entonces no hay más salida más que una verdadera austeridad republicana. Y con el presupuesto que en este momento Morena va a presentar en términos reales, que esa es otra vacilada. Yo creo la inflación gobierno y después subo todo y hasta mi gasto diciendo que es en términos reales. El presupuesto va a ser 7% en principio mayor al de este año. Quiere decir que en el presupuesto que están presentando no hay ninguna reducción de gasto. Esto todavía es grave. Entonces, López Obrador tiene buenos consejeros y hasta ahora ha sido prudente y haciendo a un lado todas las promesas que hace, pero creo que ante una realidad no tan solo tiene que abandonar algunas de esas promesas, sino tiene que bajar gasto. Y eso no lo va a bajar con una austeridad en el Congreso, Claro. con bajando, quitándole a 3 presidentes lo que se les daba. Sí, Esos son mediáticos. es una vacilada. Tienen que agarrar y decir, basta con esos privilegios que tienen en Pemex, basta con esos privilegios que tienen en la CFE, basta con todos esos gastos, y para eso, paradójicamente, se va a echar encima a una minoría Sí. que está dentro de su gabinete de radicales, que quieren seguir dándole poder a sindicatos que son problemas. O sea, los problemas de AMLO están dentro de sus filas, de los radicales, como los tuvo igual Allende. Porque esos radicales no ganaron, los radicales no ganaron el voto de AMLO. Fue la mayoría de gente que no son ni de izquierda, que estaban hartos del PRI y la división que hubo en el PAN. Eso provocó que ganara AMLO. Y qué bueno, y ganó bien, pero tiene que hacer las cosas bien, si no, se va para atrás con todo. Me quedo con una parte fundamental que creo que coincidimos todos aquí en esta mesa, que es no puede dejarse impune esa actitud, esa actividad cínica del actual gobierno de robarse, bueno, era arrebatar lo que pudiera. Y hay una serie de compras, de desvíos, de situaciones que se han documentado debidamente y que deben de llegarse a fondo para sancionar a quien se tenga, que hay una carne importante en esos recursos si se pudieran llegar
a recuperar. Que regresen lo que se llevaron, eso va a ayudar bastante. Ojalá, sí, pues ahorita cualquier peso pesa, ¿no? Sí. Vamos a una pausa, regresamos aquí en el segundo segmento de A Fondo. Bueno, ya estamos, digamos, de acuerdo que algunos de los principales propósitos del próximo gobierno federal tienen sustento. El problema es cómo, ¿no? Y ustedes están preparando el presupuesto, están recibiendo la información de lo que se procura para el año entrante. Todavía no. ¿Todavía no? Todavía estábamos en el tema de las comisiones, que hay un tema complicado ahí, precisamente Les arrebataron por todo, el desacuerdo que hay. Primero, como que hay un ajuste interno en la fracción de Morena, no podía salir lo demás y no se ponían de acuerdo ellos, ya salió finalmente algo. El PAN va a presidir 7 comisiones de las que van a ver ahora, porque se van a eliminar algunas, y espero que a partir de esto ya empecemos a tener insumos para empezar a ver cómo viene el presupuesto. Porque tú tienes ahí una iniciativa de la que vamos a hablar un poquito más adelante, el asunto del salario mínimo, que es una de las banderas de Andrés Manuel, decir que vamos a doblar el salario mínimo en la frontera. Y él opina que en la frontera, sí. Nosotros, en términos de lo que determine Coneval como línea de bienestar, queremos que sea un ajuste en el año 2019. Ahí quiero además hacer un... Sí, por supuesto, Luis. Con todo respeto para todos. Salario mínimo es una mentira. Es un espejismo. El que más ha aumentado salarios mínimos en América Latina es Venezuela. En México, cuando más se aumentaron los salarios mínimos, fue con José López Portillo, sí, y fue cuando cayó más los salarios reales. Los salarios reales no se pueden aumentar por decreto. Entonces, hay que tener cuidado, y te digo a ti como abogado del PAN, en caer en ese juego. Porque es muy bonito, los del PRI dijeron que aumenten en 260 el salario mínimo. Yo le digo, bueno, ¿y por qué no en 500%? Si con eso vamos a solucionar la pobreza, vamos a aumentar. Es una mentira, es una ilusión y puede convertirse en algo contraproducente. Por eso vamos a buscar cómo aumentar los salarios reales, que implican más inversión, más productividad y más oferta de empleo. Que no solamente se gana poder adquisitivo con la vía de económica. O sea, no es solamente de moneda sobre moneda, ¿no? Hay prestaciones y hay muchas otras cosas, sí, y ligada a la productividad que pudiera dar, ¿no? No hay otra, Eduardo. Entonces, eso es una mentira. Hay gente de buena fe que lo cree. Gente de la CEPAL viene a decirnos hay que aumentar los salarios. O Trump. Pues sí, porque los sindicatos de allá se lo están pidiendo. Pero si nosotros queremos, como pasó en China se estaban muriendo de hambre. Y llegaron a aprovechar los salarios bajos. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasó? Oferta de empleos. Y en este momento ya los chinos en promedio ganan más que los mexicanos. Con todos sus salarios altos y con todos. Eso es mentira y eso lo tienen que comprender los diputados y no hacer demagogia sobre algo que puede tener efectos contraproducentes. Diputado. No, pues yo creo que está calculado esto porque está en términos de, de los mismos estudios que hace el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. Es un aumento significativo, pero no llega a tener índices inflacionarios. Sí. Además ya está desindexado el salario mínimo en este país, ya no le va a afectar a los créditos de Infonavit, por ejemplo. Pero acuérdate que la mitad de los mexicanos está en el sector informal y el 80% de los empresarios son microempresarios. Y eso se presta a despidos, se presta también a una baja creación de empleos. Eso está comprobado también. Sí, y también, lo que tú me dices, muchos organismos también dan cifras demagógicas, hay que decirlo claramente, ¿no? De que es poco el salario. Vamos a dejar precisamente la prueba de que el salario mínimo no es un indicador, es que solamente el 1 o 2% de los empleos formales ganan el salario mínimo. ¿Por qué ganan más? No, bueno, prácticamente la mitad del país gana 2 salarios mínimos. Bueno, gana es mucha gente trabajando pero por no 2 salarios mínimos. ¿A quiénes son los más pobres? Lo que vas a provocar a lo mejor es desempleo. Y tenemos un salario mínimo que de los más bajos de Latinoamérica también, Luis. O sea, en realidad no podemos mantener un salario reales más altos. Entonces, ¿para qué los salarios reales más altos no son los que estamos regulando? A nadie. No estamos engañando a nadie. Queremos aportar para que la gente pueda tener más aportación a la Afore, más aportación a las cuotas obrero patronales, los que realmente, y su crédito va a seguir igual. Sí, pero realmente son los que tienen las posibilidades de aumentar. La mayor parte de los mexicanos no tiene un patrón, son ellos mismos. Y lo que va a hacer, el que aumente esos salarios, lo va a trasladar a los precios. Y los que van a sufrir son los mexicanos que nadie les aumentó el salario. No, yo estoy de acuerdo que todo aumento de salario genera pues, un pequeño aumento de impuestos, pero no estamos hablando del 250 del PRI. Aumento de salario falso, aumento de salario por decreto.
El aumento de salario por productividad no aumenta los precios, que es el que debemos buscar. ¿Cuánto están contemplando ustedes en la iniciativa? Es la línea mínima de bienestar que marca el Coneval son 109 pesos Sí, para sí. 2019. Implicaría algo que tiene respaldo o ha estado siendo avalado por la misma Coparmex. En términos porcentuales, que no les gusta hablar en términos porcentuales cuando se trata de Son incrementar cerca de solamente 20 y tantos por Más del ciento, ¿no? 20. más del 20%. Más del 20. Perdón que yo No, pero, insista. ese tipo de aumento, discúlpame, adelante. creo que la manera en que se ha venido subiendo el salario mínimo es la correcta, en el sentido de no hablar precisamente de porcentajes, sino de hablar de mejoras, digamos, en términos de pesos, solo para los que tienen un salario mínimo, y luego Claro. se lo va ajustando según la inflación, que es lo que se venía Sí, haciendo. pero La idea no es una suba generalizada de salarios, la idea es que el salario mínimo dejó de ser, digamos, Ya no tiene niveles ni de subsistencia, Marcelo. O sea, Exacto. ya no Entonces, alcanza- la idea es llevarlo a un nivel que sea más o menos razonable en términos de los salarios medios en la economía, ¿no? Y vía estos aumentos por única vez, digamos, algo así, en valores absolutos. Y luego las actualizaciones serían en términos de inflación, ¿verdad? Sí, como sí, se sí. venía haciendo. Ahora, Entonces, es yo un les debate. pregunto una cosa, perdón que te interrumpa. ¿No contaminará un aumento al mínimo los ingresos de los informales? Definitivo. Pero los va a contaminar desde el punto de vista de que van a comprar todo más caro, no de que van a aumentar más. O sea, mira, yo estoy de acuerdo con ellos, yo también soy bueno, no soy malo. No quiero que la gente se muera de hambre. Claro. Pero la experiencia en todos los países es que los salarios en Estados Unidos, en todas partes, es que generan desempleo entre los más pobres. Y que la mejor forma es aumentar el salario por productividad. Tú lo acabas de decir, de que se ha crecido poco, que no hay inversión. Y la inversión es la forma de crear empleo. Lo demás es cuento. Ahora, perdónenme que sea radical, pero aquí venimos Sí, claro. no a decir que la Coparmex dijo estaba equivocada la Coparmex, también fue cuestión política, y que tal institución dice, eso no es base para decir que están bien los salarios mínimos. Pues es que no están bien. O sea, tiene un pero no tiene un sirve. 70% Bueno, de vamos a ir quitando de mitos. poder adquisitivo Por eso, ya pero una cosa es perdido. lo que tú dices de que están bajos, de que Son los más bajos de yo estoy de Latinoamérica. acuerdo, bueno, ¿y eso qué? No somos los que tienen el nivel más bajo en Pero América ¿cómo va a ser Latina. posible que en México tengamos ese tipo de salario mínimo? Pero O sea, no sirve para nada. Mira, en Grecia tienen un salario mínimo mayor que España y el ingreso real de los griegos es más bajo. O sea, eso es fácil no es fácil de entender, No, y claro. te lo digo con toda pero sinceridad. tiene que ver con Pero- otro tipo, o sea, ya depende de otro tipo de No, política económica que depende genere productividad. La misma política que no tiene López Obrador y que en ese tema, pues no veo Por eso. que genere riqueza más que genere asistencialismo. Correcto, pero entonces, ¿para qué vamos a seguir engañando a la gente? Perdón que te lo diga, diciéndole que aumentando el salario mínimo van a mejorar. Eso es falso. No mejora. ¿Por qué? Porque entonces los que tendrían mejor nivel de vida en América Latina serían los venezolanos. Es donde más se ha aumentado el salario mínimo. Lo que hay que bajar es la Pero inflación. es donde se ha depreciado también la economía venezolana. ¿Por qué se aprecia? Porque el gobierno gasta mucho, porque el gobierno genera inflación. Si quieres mejores salarios, vamos a bajar el gasto público. Que haya inflación cero. No se excluyen las dos cosas. No, pero es que una cosa va contra la otra. Entonces, yo estoy en contra de que se siga tomando como hechos lo que no son hechos. Yo respeto tu forma de ver, pero no es cierto que el salario mínimo mejore. Ni en ningún país del mundo ha elevado los niveles de vida. En China, ¿qué le decían a los inversionistas? Págale lo que quieras. ¿Y qué pasó? Se elevó el nivel de vida. Entonces, porque entonces sería muy fácil, no habría pobres en el mundo. Nos Pero- estamos autoengañando. No, pero discúlpame, pero tus ejemplos son de países totalmente diferentes a México. Ni Venezuela, en Venezuela está en una situación totalmente excepcional. Cualquier ejemplo de Venezuela no nos sirve. Claro que sí nos sirve, perdón. No nos sirve. Sí no nos nos sirve porque está en una situación de desestabilización absoluta económica y política. Lo provocó distintas cosas. Ese no, es el tema. Yo te no digo. es el tema de este debate. Bueno, pero yo te lo digo. No es el tema Pues del no debate. quieras decir que Venezuela no sirve. Grecia es un país que está en bancarrota. Ese sí está en bancarrota. ¿y China por es qué? China es un país donde no hay libertades para los trabajadores. Entonces, digamos, busquemos ejemplos que sean más parecidos a México. Pues, ¿cuál quieres? Busquemos otros A ver, países dime uno, latinoamericanos. dime uno. Chile, Bueno, Perú, ¿Chile qué? Colombia. ¿Chile qué hizo? Chile llegó, la Bachelet subió impuestos, subió salarios, ¿y qué pasó? Se fue al fondo Chile. Y Chile no ha aumentado
los salarios reales porque aumentaron los salarios Chile mínimos. tiene un nivel de vida mucho más Sí, alto Pero que el de ¿por México. qué? fondo sí está ¿Por mejor qué que ha ido a nosotros? una economía de mercado? Porque ha reducido la pobreza, Bueno, porque, pero ¿por porque qué? ha empoderado más. ¿Pero por qué? Por sus economías libres, por sus economías de mercado, no por salarios mínimos más No es altos. más libre que México, ¿Qué? Chile. Mucho No, más libre. no. Chile, sí, claro que Yo sí. no estoy de acuerdo con Tiene, eso. bueno, pues entonces no conozco, perdón, la economía de Chile, Es en igual. donde tiene el mayor número de libre comercio que los demás países. ¿Correcto? Es la economía más cercana al mercado que cualquier país. Bueno, ese es Quitando uno de lo los Bachelet, indicadores, uno de quitando los lo de Bachelet. indicadores de libertad, Hay que ver ¿no? concretamente qué es. Entonces yo creo que sí, porque Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Y empezaron con controles de precios, con aumentos de salarios mínimos. Yo sí, sé Sí, por con qué un está haciendo régimen Venezuela. militar en el gobierno, pero aquí no es el caso. ¿Quién? Luis. ¿Qué régimen militar? Pues que no era Hugo Chávez un autoritario viniendo Utilizó del ejército. pero eso no responde a lo que estamos diciendo. Eso responde a todos los descontroles que vinieron después no, en responde Venezuela. un dictador que pudo hacer lo que quiso, Puede crecer. pero qué políticas tuvo, hay que verlo. Regalaban- Gasto excesiva. regalan eso el petróleo allá y ni siquiera así les bueno, alcanza. expropiaba. Controles de precios, aumentos de salarios demagógicos. Eso no está tenemos pasando en evitar. México. Pero lo que sí está pasando en Bueno, México Sí, es que tenemos un salario bastante pobre. Vamos a regresar con este salario. Antes que vayamos a eso, porque bueno, yo estoy de verdad, pues finalmente este intercambio de ideas nutre al auditorio eso se y trata. por eso, por supuesto, lo consiento porque ustedes son los que saben y ustedes son los que están invitados a discutir y a referir sus ideas y defenderlas. ¿Cómo la ves, Pedro? Bueno, antes de entrar en el tema de los salarios mínimos, que es un tema muy discutible. Porque va a ser el de los primerititos que van a abordar, ¿eh? Así Y es. a lo mejor hasta se echan para atrás, en todo caso. Yo creo que hay dos retos muy grandes que tiene la nueva administración. Primero, un tema per se no es económico, es un tema de percepción que tiene que ser confianza. Y segundo, creo que debemos de apostarle a la educación como país. Es decir, la educación, nuestra educación, en términos generales, está por los suelos. Entonces, eso está bien visto en un comparativo con los países más desarrollados del mundo, que la educación es en gran medida lo que nos va a sacar adelante. Sí es cierto, necesitamos inversión, necesitamos crecimiento económico, necesitamos muchas cosas, pero también necesitamos educación. Y vamos a partir de cero, ¿eh? Porque dices borrón y cuenta nueva, Sí, ¿no? una educación basada en lo que requieren los niños y las niñas de este país, primero que nada, contemplando también el interés del magisterio, pero no al revés, ni siquiera el magisterio, algunos grupos de maestros Claro. que en este país están tratando de forzar que este tipo de intentos de generar una reforma educativa, pues que saque a flote un poco al país, Claro. se borre completamente de pronto. Es decir, conceptualmente tenemos que ir a la educación. Ahora, el segundo problema es cómo le hacemos. ¿Ok? Uno de los grandes problemas que yo veo, por ejemplo, que trae una serie de complicaciones para los maestros, ya olvídate si es la evaluación o no, es el ingreso que tienen los profesores. Entonces, si nosotros comparamos el ingreso del profesor en Ciudad de México, estoy hablando para educación básica, comparado con el de Chiapas, comparado con el de Guerrero, comparado con el de Oaxaca, entonces muchas de las inconformidades a veces tienen sentido, porque estamos pensando en un ingreso que nos ayude a conformar nuestro estado de bienestar, circunstancia que no debe ser así, pero yo creo que definitivamente tenemos que apostarle a la educación. Algunos, para no caer en absolutismos, algunos maestros en Oaxaca ganan mucho porque nunca dan clase. ¿De acuerdo? Y siguen recibiendo su salario. Y es la entidad con mayor rezago educativo, con menor infraestructura educativa. Una vergüenza que tus niños no tengan un baño para hacer del 2 o del 1. Es una vergüenza que tienen atrás de la milpa las niñas hacen pipí. Este país que es tan rico en recursos naturales, no nos hemos acabado a pesar de tanta corrupción y los niños sigan orinando detrás de la milpa. No. ¿Sí me entiendes? Es no tener madre. Y sin maestro. De veras. Y sin cuando maestro. Cuando los maestros no acuden a clases y van los padres a tratar de compensar esta ausencia, todavía los maestros le echan pleito a los papás. Eso ya es hasta rudeza sobre los niños. Vamos a una pausa. Tenemos que ir al tercer bloque y seguimos. Los aumentos del salario mínimo. Ahora, comienzo contigo, déjame comenzar contigo que te castigué. No, en el segmento no, anterior. encantado. Bueno, ya tenemos, ya llega y ahora, ¿cómo ves el asunto de la distribución del ingreso, incremento del nivel de vida de los mexicanos, de muchas familias?
50% de los mexicanos piensan que el asunto les va a mejorar en la próxima administración y a lo mejor hasta el próximo año. Bueno, sin duda es una aspiración que Legítima, tenemos todos sí, por los supuesto. mexicanos de manera legítima. Pero yo creo, voy a insistir en un tema que tocó Luis, que a lo mejor no hemos insistido mucho, pero tenemos que reducir el gasto público. Tenemos que reducir el gasto público. El gasto público es excesivo. O sea, no es posible que el 60-70% del presupuesto se vaya en el gasto de operación, en el gasto corriente del gobierno. Si no llevamos a cabo una reducción del gasto público, es decir, y tiene que haber un redireccionamiento de ese gasto público, sobre todo para inversión, para infraestructura, como la infraestructura educativa que tú hacías referencia, entonces este país no va a caminar. Entonces tenemos que empujar a que haya inversión, sobre todo en algunas áreas estratégicas, en algunas áreas específicas. Educación, por ejemplo, sí. Una de ellas es educación. Fundamental. Otro de ellos es salud. Entonces, si queremos tener temas de ingreso, entonces tenemos que empujar. Y este tema no solamente ocurre a nivel federal, a nivel de los estados también ocurre. Entonces el gasto no se está utilizando adecuadamente, se generan déficit y también los estados están contratando deuda pública. Entonces es un vicio tremendo que tenemos que romper y tenemos que buscar soluciones más adecuadas. Marcelo, ¿aumentarías impuestos? ¿Crees que es necesario aumentar impuestos? Porque según los organismos internacionales, México paga poco impuesto en relación al promedio de las principales economías en el mundo. ¿Tú ves que sería necesario hacer eso? Mira, depende de qué impuesto y a quién, ¿no? Es decir, lo sabemos muy bien desde la última reforma fiscal de que hay una población que está atosigada de impuestos, ¿verdad? Todas aquellas empresas o trabajadores que están en el sector formal están pagando bastantes impuestos ya. El ISR es muy alto a nivel internacional. La tasa del IVA es razonablemente alta, pero hay una parte importante de la población que no paga impuestos, ¿no? Todo el sector informal no paga impuestos, hay bienes y servicios sobre los cuales no se cobra el IVA. Entonces sí creo que hay un margen para aumentar impuestos, pero impuestos indirectos. Impuestos directos ya está como difícil de que se aumente. Ahora, ¿eso a cambio de qué? ¿No? Y ese es el tema. Es decir, creo que una de las propuestas que en el 6 siempre decimos es: hay margen para aumentar impuestos indirectos como al consumo, como el IVA, ya sea subiendo la tasa o extendiéndolo a aquellos bienes que no están cubiertos, a cambio de que aquella parte de la población que ahora está informal pues reciba algo del Estado que ahora no recibe, ¿no? Y una de las carencias que tiene la población más importante es la seguridad social. Entonces, hacer un nuevo, lo que tú decías recién es muy importante. El ingreso de la gente no solo depende de lo que gana en su actividad, también hay un neto que queda después de calcular impuestos y transferencias. De hecho, en los países desarrollados, lo que realmente hace bajar la desigualdad es ese cálculo, ¿no? Antes de impuestos, la desigualdad, y de transferencias, la desigualdad es tan grande como en México. Después de hacer los cálculos, de ver quién paga impuestos y qué transferencias recibes, ahí es donde los niveles de desigualdad se reducen. Pero para hacer esa ingeniería necesitas tener una economía formal. No puedes tener estos porcentajes de la población informales. Primero porque no los tienes registrados y no puedes hacer el mecanismo de cobro y redistribución, ¿verdad? Y segundo porque es una economía muy improductiva. ¿A ti te gusta el asunto de los impuestos? Sí, mira, yo creo que cuando partimos de premisas que no son verdaderas podemos llegar a mitos. Primero, está claro que México es de los países con más altos impuestos, no en relación al Producto Interno Bruto, que sí aumentó. Sí. Es más, gobierno es el que ha tenido el mayor aumento de impuestos y el mayor aumento en relación al Producto Interno Bruto. Y no ha habido crecimiento. Precisamente los países asiáticos han crecido, que podemos tomar esos ejemplos, aunque Marcelo dice que no, pero bueno, yo creo que sí. Singapur y todos por bajos impuestos, igual China. En el caso de México, tiene razón, no podemos grabar a los de informales que apenas tienen para comer con la esperanza de que el gobierno les redistribuya. Y ahí viene otra cuestión que primero, no hay margen para aumentar impuestos. El IVA en México es el doble que en California, el doble que en Texas, que es menos del 8%. Y ahí hay mucho más actividad económica y menos pobres que aquí con altos impuestos.
Hay un principio que se olvida, más impuestos, menos crecimiento. Punto. Ahora, hay otra falacia, que es, hay que combatir la desigualdad. El problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Los países, según el índice de Gini, más iguales, el más igual, era Cuba. No sé si siga, pero hace unos años en un libro que tengo, puse, era Cuba. El más desigual, Chile, y es el que más creció. El progreso lleva, y lo dijo el premio Nobel Ito, no me acuerdo cómo se llama, 2015. Dice, la desigualdad no es símbolo de pobreza, dice. Hay países que crecen más con desigualdad. La misma China, en los años 80 era muy igual, todos eran pobres. Sí. Ahora ya hay clase media, tú vas a viajar, a bajar, está lleno de chinos con buenas... Entonces, ¿qué quiero decir? Vamos a centrarnos en el problema de la pobreza. El gobierno, aumentando su gasto social, ha resuelto la pobreza. Vamos a darle más impuestos para que voten dinero, o vamos mejor a dejarle el impuesto a las empresas para que invierta. Los impuestos y la inversión sale de la misma bolsa. Claro. Entonces, a mayores impuestos, menos inversión productiva. ¿Y en qué lo mandas? Con el mito de la distribución del ingreso a través del Estado, ni en Francia, que es de donde viene la nueva izquierda, ya dice, no, ya no es propies. Ahora aumentan los impuestos a los ricos para darle a los pobres. Esa es la nueva historia de la nueva izquierda, que la misma OCDE nos lo vino a decir aquí, él lo quiso hacer Bachelet, y no ha dado resultado en ningún país. Hay que bajar impuestos, hay que bajar el gasto, como dice Pedro, para que exista más dinero disponible en las empresas y puedan también crear tiene más mucho que empleos. ver con las instituciones que tienen cada país y cómo funcionan y cómo es el marco moral, ético y jurídico de cada una de ellas, la certeza que hay. Porque no es lo mismo comparar un marco de estos en Inglaterra que el de la India o el de México. En la India tienen casi la misma población de todo nuestro país de puros mega ricos. 200 millones de mega ricos, pero en cambio son 1.100 millones de mega pobres. ¿Y tú sabes cómo ha salido de pobre la India? Pero no está saliendo de pobre, tiene miles de millones de pobres. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué sistema tiene la India? Hay enfermedades que ya ni siquiera están erradicadas en México. Pero ¿tú sabes por qué la India se quedó pobre? Yo sí te lo digo. Porque desde Gandhi practicaron el socialismo democrático, la economía cerrada. Y hace 4 años la India empezó a abrirse. Y es cuando llegaron empresas, cuando han salido de la miseria muchos hindúes. Pero no quiere decir que sean más ricos. Algunos son más ricos, el resto sigue igual de miserable que todos. Yo he estado en la India para comprobar eso. Y no eso. podríamos pensar que en eso aquí en México nos está pasando. Aquí los ricos son cada vez más ricos, cada vez son menos. ¿Y qué? Y cada vez hay más pobres. Bueno, porque hay pobres, por el gobierno. Pero porque cuando uno quiere ser formal, se topa con el SAT o se topa con instituciones que no funcionan igual que en países desarrollados. El problema de México no son los ricos, ni de Estados Unidos. El país que tiene más ricos es Estados Unidos. La zona que tiene más ricos es California. Y es donde más mexicanos encuentran empleos. ¿Sabes dónde hay menos ricos? En África. Y están mal. ¿Sabes que antes en China no había muchos ricos? Ahora hay 200. El dato que tú das es de China. Hay 200 ricos. Y ahora hay más clase media. Permítame nada más preguntar, Marcelo. El asunto de la generación de la riqueza y la distribución es un asunto fundamental en el próximo gobierno. Es fundamental porque hay algo que México viene arrastrando desde hace décadas y que son niveles de productividad muy bajos de su población en general. Es decir, lo que genera riqueza es que cada trabajador, cada empresa, cada factor de producción sea cada vez más productivo, ¿verdad? Y para eso requiere de un entorno, de una inversión pública, por ejemplo. No cualquier inversión pública, no es la inversión pública que va a aumentar el gasto simplemente por aumentarlo. Es una inversión pública muy dirigida, muy bien pensada hacia aquellos ámbitos donde realmente le permite a las empresas ser más productivas y a los trabajadores ser más productivos. Ese es el tipo de inversión que se necesita. Eso lo que hace es sentar la base de un progreso, ¿verdad? El poder ser todos más productivos. Y luego vienen los mecanismos por los cuales tú haces una redistribución justa de la riqueza y de las cargas, ¿verdad? ¿Quién tiene la carga impositiva? ¿Quién recibe mayor ayuda? Y ahí tienes que tener criterios. Por ejemplo, puedes tener algún criterio de igualar oportunidades, como es el criterio de los países europeos del norte o los escandinavos, donde lo que se busca es que se pueda aprovechar el capital humano de las personas. Y para eso necesitas generar oportunidades. Dame un minuto para conocer el punto de vista de Pedro, porque bueno,
Desafortunadamente, el próximo gobierno no tendrá la posibilidad de recurrir a ni un peso de préstamo. Bueno, digo, sería irresponsable si lo hace, ¿no? Estamos Claro. en niveles máximos. Bueno, ellos lo que están planteando la nueva administración es cero aumento de impuestos, cero contratación de deuda. Entonces, pues el recurso hay que sacarlo de algún lado. Y la única forma de hacerlo, pues es de las tijeras, ¿no? Llegar a la administración y cortar. Y de agarrar a los cínicos corruptos que se han robado Claro. todo lo que se han robado. Es un tema bastante serio. Me parece que ahí falta una postura más fuerte todavía de la nueva administración. ¿No en será contra de que la se corrupción. quiere así como que ahorita no la quiere armar de todos y cuando llega la presidencia dice, pues ahora sí, señores, se cuidan porque voy por ellos? Claro. O la nueva fiscalía. O sea, no puedes permitir que la gente haya saqueado, como haya saqueado los recursos públicos y se vayan tan campantes como el señor del whisky. Claro, pero ese es un tema que tiene que ver más con la impunidad, casos así muy específicos, ¿no? Yo te diría que hay que hacer un planteamiento genérico, por ejemplo, en temas de contratación pública. O sea, todos los temas de contratación pública los tenemos que hacer ya de manera electrónica, de manera claro. tecnológica. O sea, varios países nos han enseñado, el mismo caso de Chile, el mismo caso de Corea, en donde han hecho un cambio dramático en los esquemas de contratación, no solamente para compras públicas de bienes o servicios, sino también de obras públicas. Entonces, hacia allá tenemos que ir, para ir eliminando, para ir minando el tema de la corrupción, que nos pega muchísimo. Las conclusiones, llegamos a las conclusiones después de una pausa. Diputado, ¿cuándo presentas la iniciativa? Ya la presentamos la semana Es pasada. una iniciativa del PAN, del Partido Acción Presentamos esto el martes de la semana pasada. Luego Morena presentó una muy parecida, en los términos son ¿Será similares. fácil conciliar? Y después el PRD, yo creo que sí. O sea, ¿Cuál las es tres. la iniciativa que presentan? La iniciativa tiene que ver con que el cálculo del salario mínimo se ha tomado en cuenta la línea básica de bienestar que propone Coneval acerca de los 109 Que no pesos. ganen menos de lo que necesitan para comer, Por lo menos para subsistir, para subsistir. que hoy no alcanza ¿Y ni qué van a para hacer eso. con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por cierto? Bueno, hay quienes piensan que debe desaparecer. Nosotros no nos hemos metido en ese tema, solamente en el volumen o en el tema del salario mínimo, junto con Morena, y luego hubo una iniciativa parecida del PRD. Así que creo que ¿A vamos ti a te tener, toca defender fundamentalmente la propuesta panista? que no tiene mayor problema con la de Morena. Yo creo que más bien no quisieron adherirse a la nuestra y Es quisieron la más presentar- conservadora, ¿no? Y quisieron presentarla. Pues es una conservadora porque a partir de ahí la idea es que siga manteniendo un crecimiento hasta el 2022, alcanzar ya lo que es un salario No, que yo alcance creo que es la a mejor. Si nivel te vas con formal. la del PRI y con las de Morena, pues ustedes están bien. El PRI no ha hecho ninguna propuesta todavía. Bueno, un diputado la dijo. Todavía se están contando. Habló, ¿quién fue que dijo que 280%, un diputado ahí salió en el periódico. No, nosotros no hemos propuesto eso. No, un diputado del PRI. Ah, ok, 280, pues. Algo así. Se quiere, yo creo, ganar un aplauso rápido, Pues pero, sí, pero es complicado. ahí. Pero no, esto es algo más serio. Está Sí, tomado en digo, base a los estudios que Estoy de hace la acuerdo, es Administración Mexicana. más ¿Más, realista. ¿Más qué? Más realista que el otro. Ah, bueno, sí. Pues ya veremos cómo se ponen las canicas ahí. Estoy Bueno, seguro que nos va a ir muy bien y nos va a ir bien. Le va a ir bien a la gente que trabaja honestamente. Tienen de una manera enorme formal. responsabilidad del PAN, ¿eh? Ahora como... Sí, ser una posición firme con argumentos sí. que demuestre cuando algo es demagógico y algo Sí, debe ser por debe ser supuesto. conveniente. ¿Cómo ves los asuntos, Marcelo? Bueno, creo que hay algo que no hemos hablado, que creo que es un tema que no podemos soslayar, y es el entorno externo en el que está claro, es muy importante. la economía. En los últimos 3-4 años hemos tenido una depreciación del peso muy fuerte, y esa depreciación le ha pegado a la inflación, al punto que Sí. yo creo que ya entró en una dinámica la inflación en la cual el Banco de México tiene que tomar algunas medidas extraordinarias hacia adelante. Lo vengo diciendo hace un par de años, de que no se ha interiorizado totalmente la coyuntura internacional en la cual las tasas de interés en Estados Unidos están aumentando. El Fed dice que va a seguir aumentando tasas de interés allá afuera, y eso en el contexto de movimientos de capitales internacionales tan fuertes que hay hacia Estados Unidos desde todo el mundo. Cada vez que suben la tasa de interés, es algo que nos ha Sí. estado golpeando. Además, en Estados Unidos hay señales, eso por el lado monetario, nominal, pero por el lado real también hay señales digamos, las señales de recesión hacia adelante empiezan a encenderse, Sí, sí, sí. ¿no? Llevamos un periodo muy largo de crecimiento
y de expansión que no se había visto en décadas. Y esto tarde o temprano sabemos que tiene que acabarse, y esa puede ser una circunstancia, digamos, muy difícil para México, es decir, imposibilidad de endeudarse, costo de la deuda creciente por aumento en la tasa de interés y además reducción de la recaudación impositiva por algún tipo de recesión o desaceleración del crecimiento. Digamos, hay que estar preparado, digo yo, quienes van a tener la política económica en su cargo, de que este sexenio puede ser muy difícil en ese sentido, ¿no? O sea, una combinación de variables bien difíciles. Entonces hay que buscar bien exactamente a qué le vas a apuntar, ¿no? Tienes una bala que tienes que disparar y hay que elegir bien cuál utilizar. Pedro. Yo creo que los retos son muy grandes y muy importantes para la nueva administración. Creo que algunos de ellos los van a saber afrontar. Me parece muy urgente invertir en educación, invertir en salud, buscar mejorar el ingreso de la población en general, y eso sin duda se va a obtener en buena medida con la reducción del gasto público, pero también creo que es urgente que se lleve a cabo una renegociación de la deuda pública, porque a partir del próximo año, los siguientes 4 años, más de $1 billón de pesos anuales por deuda se tiene que pagar. Entonces, ¿y sería el momento para hacer yo creo que el próximo año con tasas de interés a la alza? Cambian los perfiles, no necesariamente tiene que ver con temas de tasas, tiene que ver con cambios de perfiles, con plazos, con una serie de condiciones financieras, que una de esas variables justamente es el tema de la tasa, ¿no? Pero también recuerda que le pega mucho el tipo de cambio. Entonces, en buena medida, toda la deuda externa pues está en moneda extranjera, entonces tenemos que buscar el momento más adecuado, pero tiene que ser cuanto antes para que te pueda dar liberación de flujo y para que puedas hacer inversión. Una pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Con tamaños para renegociar para esa operación? Es así, es una operación muy delicada, ¿eh? Sí, es una operación no cualquiera se vende un tirito así, ¿eh? Así es. De hecho, en 2013-2014 se obtuvieron grandes créditos en el mercado internacional, pero sí hay que hacerlo de manera muy precisa. Cuando iba Silvia Herzog a firmar la renegociación, ¿no? Y le tenían que prestar la pluma, me prestan una pluma para poder firmar, y decían, y no querían prestársela, ¿no? Aparte, o que no le recibieron la tarjeta de crédito, Luis, ¿no? ¿Te acuerdas? Que no le recibieron la tarjeta de crédito para pagar el hotel. Y no sabían porque era cuánto mexicana. debíamos. Unos decían una cifra y otros decían otra. ¿Tu conclusión? Mira, algo que dijo Marcelo, que creo que es importante, los factores externos. Obviamente que los factores externos, la renegociación del tratado, el alza de tasas en Estados Unidos tienen que ver. Pero lo fundamental es qué pasa dentro del país. O sea, la devaluación no es fundamentalmente por factores externos, es por la incertidumbre que hay, es porque nos bajaron la calificación, es la creencia de que vamos a poder o no vamos a poder. Por ejemplo, hoy subió un poco el dólar y subió el precio del petróleo. Tenemos el precio del petróleo a niveles récord, pero eso no es suficiente para decir vamos a solucionar los problemas. Entonces, ¿qué tenemos? Dice Pedro, bajar el gasto público, ser también más realista en lo que pedimos, porque si AMLO pide aumento de salarios, pues hay que decirle, oye, por ahí no va. Y hasta ahorita creo que ha dicho muchas cosas, pero está metiéndole confianza a la inversión. Y la inversión que más reduce los niveles de pobreza es la inversión privada, es la inversión en nuevas empresas y en pequeñas empresas. Entonces tenemos que cuidar eso y tenemos que reducir la cantidad de reglamentos. En este libro, que tú creo que ya conoces, hay 130,000 reglamentos, reglas que tiene que cumplir una empresa en México. Sí, es absurdo. Y esto es un dato que yo no lo creía, que está en el que hicieron los que están haciendo las zonas económicas especiales, sí, y que sacaron esto. Yo le pregunté, oye, ¿es posible? Sí. Es muy complicado. Ahora, las zonas económicas especiales son una salida que tiene López Obrador. Pero si las hace de veras, no como este gobierno que todo lo empieza, el presupuesto base cero, que también puede ser bueno. Todo eso, hay soluciones, sí hay soluciones. Pero tenemos que hacer un lado la demagogia, tenemos que hacer un lado el decir que no hay que hacer cambios, hay que empezar, como dice Pedro, con bajar el gasto. Y hay que empezar a decir, los problemas son de México, no es Trump. El problema es lo mal que se ha hecho en este gobierno y esperamos que el gobierno que venga lo haga mejor.
porque no tiene para dónde meterse. Estoy de acuerdo, permítame despedirme de mano, regularmente no hago esto, voy a poner en problemas al próximo. Muchas gracias, diputado, mucha suerte. Gracias, Eduardo. Ahí tiene que ser una oposición responsable e inteligente. Muchas gracias, Pedro, te agradezco. No te pares, muchas gracias. Muy bien. Es un asunto que nos preocupa, independientemente, Marcelo, muchas gracias. Que hayamos votado o no hayamos votado por señor Andrés Manuel López Obrador, pues no, a mí no me interesa que le vaya mal, a mí me interesa que le vaya bien, porque si le va bien, debo suponer que le va bien al país. Que le vaya bien a López Porque en esta administración les fue muy bien, ¿verdad, Luis? Les fue muy bien, pero Gracias. a los mexicanos fue muy mal. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por su generosidad al recibir esta señal y mantenerse con nosotros. Nos jugamos muchas cosas en la próxima administración y espero que la apuesta sea la correcta y las estrategias las indicadas. Gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima.